marcas y las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor en este verano 2020 ya están en la óptica Estela Ginchuk. Pasá por cualquiera de sus locales, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Retomamos entonces aquí nosotros. Quedaba planteada la pregunta de Alejandro en el bloque anterior, que tenía que ver con, básicamente, si hay que poner la mira por donde va el presidente Tabaré Vázquez o por revisar la forma en que Fondo Nacional de Recursos efectivamente otorga tratamientos y medicamentos a todas las personas por igual. En ese sentido, el fondo en general lo que utiliza es lo que se denomina el sistema de listas taxativas. Es decir, en la medida que tiene recursos, ingresan más cosas, o sea, deberían ir saliendo y entrando cosas nuevas, ¿no? Saliendo cosas que ya no son novedosas y entrando cosas nuevas. En general, el sistema de control presupuestal del fondo es ingreso, en la medida que tengo presupuesto, ingresan nuevas cosas. Pero esas nuevas cosas que entran son para todos. La universalidad es uno de los principios del fondo. Bueno, pero creo que eso es lo que preguntaba Alejandro. ¿Debería ser así? Bueno, y esto o modificar eso daría una solvencia mayor incluso al fondo. Esto lo ato con la propuesta de ley del presidente Vázquez, que es, nosotros tenemos ese principio que mencionamos del artículo 44, pero él dice, bueno, con esta propuesta yo interpreto la Constitución de que esa igualdad entre quienes tienen y quienes no tienen se va a dar solo respecto a los medicamentos que están en el formulario. Y eso ya existe, porque hoy sí es igual para todos lo que está en el formulario. El problema es cuando necesitamos algo que no está en el formulario. Y cuando necesitamos algo que no está en el formulario, el que tiene recursos accede. Y el que no tiene, no. Entonces terminamos con un sistema cuyo equilibrio presupuestal se funda en las carencias de los que menos tienen. Y eso es lo que vulnera la Constitución. Pero desde esa perspectiva, ¿no pasaría lo mismo, por ejemplo, con la ley, con la vivienda? También en la Constitución se supone que tiene que ser un derecho de todos. Y no hay recurso de amparo que le dé vivienda a los que están sin techo. Bueno, es distinta la norma, el 45, que es el que garantiza el derecho a la vivienda, dice una vivienda decorosa. Nosotros sí hemos hecho algunos amparos por vivienda. Sí, me consta, sí, con mucha menor suerte que con los medicamentos. Pero yo coincido que existe un derecho a la vivienda y que tal vez en algún momento también sea justiciable y sea atendido por los jueces. Porque también en esto hay que pensar, creo que una visión de las personas frente al Estado. Tal vez seguimos, en muchos casos se advierte una posición que cree que los ciudadanos, las personas son una especie de súbditos del Estado y bueno, el Estado les da lo que puede y lo que no puede, mala suerte. Y las personas han empezado a cambiar esa visión por una visión más moderna, donde se consideran titulares de derechos y si son titulares de derechos, pueden exigir que esos derechos se respeten por parte del Estado. Pero los recursos siempre son finitos. ¿Qué hacemos con ese dato? Bueno, los recursos pueden ser finitos, pero no es admisible trasladar razonamientos de la economía doméstica a la economía estatal, porque los recursos son estrictamente finitos para todos nosotros que vivimos de un salario, pero nosotros al Estado, como sociedad, le hemos dado algunas prerrogativas que los particulares no tenemos. Al Estado le hemos permitido, además de administrar los recursos públicos, le hemos permitido crear impuestos, le hemos permitido generar recursos. Y endeudarse, emitir papel moneda. Le hemos dado un montón de herramientas. No digo que para que las utilice sin control, pero esas herramientas justamente son, a mi modo de ver, para eliminar las desigualdades más flagrantes, las que refieren sobre todo a derechos fundamentales como es la salud. Entonces, si te dimos todas esas herramientas son justamente para atenuar las diferencias, por lo menos en derechos fundamentales como la salud, entre quienes tienen y quienes no tienen. Bien, ¿alguien más por aquí? Me gustaría perdón, simplemente... Eduardo, ¿no hablaste hoy sobre este tema? No, yo un poco lo que quiero decir, para mí la salud debe ser universal y obligatoria y me llama la atención que el presidente Vázquez, siendo doctor, sigamos discutiendo estas situaciones que son reiterativas, ¿no? Y felicitar al doctor porque realmente hace una buena obra para todos aquellos que lo necesitan. Sí. Que en el fondo, lo hablábamos recién con Juan en el corte, todos los ciudadanos, desde el punto de vista solidario, disponemos del FONASA, de nuestro FONASA, va un dinero para el fondo, es decir, algo de 250 pesos por persona que forma parte del FONASA para esos medicamentos de alto costo. También BPS brinda recursos al fondo. Es decir, hoy es sustentable. Por eso que hacer hoy un retoque legal o a través que pueda afectar incluso el mecanismo de BPS, bueno, yo creo que es un poco, no es el momento tal vez. ¿Y por qué lo estaría haciendo? Bueno, ¿cuál es la razón? No la entiendo. Yo creo que siempre quiso agregarse este artículo en la ley de presupuesto, hoy lo quiere agregar,
hay una preocupación, es un tema de actualidad y de preocupación de toda la sociedad, el tema de los medicamentos, y creo que por ahí lo quiso y lo quiere aplicar. Creo que no lo hace de la mejor forma. Creo que es allí la cuestión. Marta. Es coherente que habiendo estado todos estos años al frente de la presidencia, es como que venga ahora a sacarlo sobre el final. Pero a mí lo que me preocupa en realidad es si son tratamientos o medicamentos que los grados 5 los recomiendan y los reconocen como válidos, ¿por qué tiene que llegar la gente hasta una acción de amparo que muchas veces el medicamento, yo he leído, que llega cuando la persona ya no está? Bueno, eso es otro tema. Sí. Van a recursos de amparo cuando no están en el fondo, ¿no? Exacto. Y demoran, porque ahí ya tenemos otras vulnerabilidades que son propias del sistema, ¿o no? Exacto. Claro, porque en un sistema ideal, digamos, entre comillas, cuando a nosotros nos prescriben un medicamento, deberíamos ir a la farmacia y retirar el medicamento. O sea, sí. no deberíamos ir a conseguir un abogado para hacer una nota, presentar en el fondo, presentar al ministerio, esperar que me conteste, no me contesta, hacer un juicio, ir al juzgado, esperar la sentencia, exigir que me cumplan la sentencia, porque también hay una lucha después que se gana el juicio para que cumplan la sentencia. Todo eso insume un tiempo que muchas veces hace perder la ventana terapéutica de ese paciente. O sea, ya no es oportuno el tratamiento o no surte los efectos que debió surtir en su momento. Ahora, me queda una pregunta, porque el Sindicato Médico del Uruguay, ante este tema, propone crear un organismo independiente, tanto del Ministerio como del Fondo, para evaluar cuál medicamento justifica que se financie y cuál no. Sí. Porque entiende que no alcanza con lo que plantea el presidente Vázquez. Entonces, esto es poner el foco en los criterios, tanto de los jueces como de los propios médicos que recetan los medicamentos. No entiendo a dónde apunta este planteo. La propuesta del sindicato en realidad es el modelo que ha tenido más éxito en el mundo y es el de las agencias evaluadoras independientes de los gobiernos. Ese es el modelo de la FDA en Estados Unidos, de la EMA en la Unión Europea, donde las agencias son científicas, o sea, lo que analizan es, ¿este medicamento es seguro y eficaz? Que son los dos grandes parámetros para los medicamentos. ¿Y son inviolables o no, impenetrables a lo que son los intereses de los laboratorios? Bueno, no sé. Bueno, no me porque animo a ese decir también tanto. es un tema, ¿no? En el diseño deberían serlo, no quiero decir con esto que lo sean en los hechos. Lo que sí son independientes de quien toma la decisión de financiarlo, o sea, de los gobiernos, de las decisiones políticas. Ahí ya no va a ser el mismo que después lo tiene que incluir y pagar el que va a decir este medicamento es bueno y es seguro. Lo va a decir alguien que tiene solo rigor científico. Pero al margen de la caja chica disponible del país, del caso, que pueda o no financiarlo. Eso aseguraría transparencia, en principio, Asegurar transparencia en la evaluación, que hoy se está aplicando. Porque uno de los mecanismos que hemos visto en estos últimos años es que a veces se demora mucho la evaluación, porque si yo lo evalúo, ¿y cómo voy a decir que el medicamento que le dio el Premio Nobel de Medicina no es eficaz? ¿Que el Ministerio de Salud Pública va a decir que no es eficaz? Entonces no lo evalúo porque, bueno, pero no lo evalúo... en los hechos se ha dado la discusión, que desde el Ministerio de Salud Pública no se termina de corroborar que tal medicamento sea efectivo. Las hemos visto en la prensa. Pero es un tema económico. ¿Que no sea efectivo? Que no hay prueba suficiente de mejoramiento de calidad de vida no. Se podrá decir que los beneficios son más modestos, o sea, son modestos, pero no que la evidencia no haya. Justamente, y ahí hay otra valoración, la modestia en términos de calidad de vida, cuando no se trata de vida o muerte, cuando ya no está esa dimensión, sino cómo mejorar la vida restante, calidad. Ahí la modestia. Sí. ¿Qué tanto debe pesar? Y hay que analizarla en cada caso, porque, por ejemplo, en oncología, lo que da resultados, el ejemplo típico en Uruguay y en el mundo entero, es el cáncer de mama. El tratamiento del cáncer de mama, que ha logrado, si uno mira para atrás con perspectiva, el transcurso de los años, beneficios increíbles a las mujeres que en su mayoría padecen cáncer de mama, es la acumulación de terapéuticas. O sea, si yo agarro cada uno de esos medicamentos y los analizo solos, y lo que prolongan la vida libre de progresión, o sea, lo que detiene el avance de la enfermedad no es tan trascendente, pero sumado al que viene después, y al que viene después, y al que viene después, logró que una mujer diagnosticada a tiempo logre llegar casi a una expectativa de vida como si no hubiera tenido la enfermedad. Bien. Entonces hay que ser cuidadoso con el análisis individual del medicamento. Bien. Finalmente hoy, cuando un juez decide a qué recurso de amparo le dice que sí y a cuál no, ¿cuál es el criterio? Criterios jurídicos. El juez lo primero que va a controlar es que el medicamento que se reclama, que el paciente tenga la enfermedad que dice y que el medicamento que se reclama sea eficaz y seguro para esa enfermedad. Es lo primero. Si pasa esa barrera, no hay dudas que el paciente está enfermo y que necesita eso, lo que va a analizar es si el paciente encaja en la protección de la Constitución. Es decir, si no tiene recursos para comprarse el medicamento. Porque si los tiene, no le va a hacer lugar al amparo. Bien. Por eso es importante el dato que usted
ofrece, y es que en el gran porcentaje de los juicios ganados a favor de los pacientes, eran pacientes que de verdad no tenían forma de acceder a esos medicamentos. Todos acreditaron eso. Lo que pasa es que algunos son tan caros que somos muchos los que no podríamos acceder. Bueno, a eso iba yo, con que al final todos tenemos pocos recursos ante tratamientos o medicaciones carísimas. Y desde ese lugar es que insisto que me parece que en este análisis, que además yo históricamente me siento muy cercano con el Juan, está faltando la otra pata que incide mucho, y es el precio que se le coloca a los medicamentos. Y acá no están ni los pacientes, ni el Estado. Es decir, son laboratorios que además muchos de ellos son de gran poderío, a veces más que muchos estados juntos. Está el dinero. No hay otra cosa. Porque si todo esto fuera barato, no tendríamos ni juicio, ni discusión, ni nada. Exacto. Entonces, lo que hay que atacar es el precio, no los pacientes. No se puede, el precio no puede tener de rehén a los pacientes, y sobre todo a los pacientes más pobres. No puede tener a eso. ¿Y qué posibilidades tiene un país como el nuestro, con sus dimensiones y demás, en el concierto internacional de las mega empresas? Hace algunos años pensé que Uruguay tampoco podría enfrentar a la industria tabacalera. Está bien. Es cierto. Es cierto. Bueno, es que está el tema del curiosamente, este mismo presidente, ¿no? Claro, si el tema es el financiamiento. Por eso la fortaleza del golpe, digo. Claro, Pepe. Si el tema es el financiamiento o posible desfinanciamiento del Fondo Nacional de Recursos, eso quiere decir que ocurriría porque hay legítimos reclamos de ciudadanos de tratamientos y medicamentos, amparados no en un hechicero, sino en un médico que se lo ha recomendado. Entonces, si se desfinancia hay que dotarlo de más recursos. Es así de sencillo. Aunque sea complicado, pero no es un tema de la gestión, no es un tema de la previsión social, del Banco de Previsión Social, que decimos, puede estar con dificultades porque hay un montón más de jubilados que requieren, y bueno, hay que dotarlo de recursos para que atiendan a esos jubilados. En este caso... Es muy acertado a tal punto que yo lo ato con que el Fondo Nacional de Recursos es una valiosa herramienta que tenemos. Si no tuviéramos Fondo Nacional de Recursos, tal vez no tendríamos este problema, porque tendríamos uno mucho mayor que ni siquiera conoceríamos. Absolutamente. José, reflexión final, por favor. Bueno, yo creo que el desafío nunca puede pasar por restringir derechos fundamentales. Y sobre todo cuando esos derechos fundamentales refieren a los indigentes o los que carecen de recursos suficientes, a los que están en una posición más desventajosa. El desafío para cualquier gobierno es justamente atender primero a esos. Por lo tanto, si hay que buscar un equilibrio, yo no encuentro el desequilibrio, pero si hay que encontrar un equilibrio presupuestal, el valor de ajuste no puede ser la salud de las personas, tendrá que ser otro. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Nosotros hacemos la última pausa y ya venimos con reflexiones finales de los panelistas.